y le vamos a pedir su dirección, su bendición. Amén. Te damos muchas gracias, Dios, porque como dice el libro del Apocalipsis, en muchas partes, en muchos versículos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene para decirle a la iglesia. Y hoy día, Señor, tú tienes algo para decirnos. No solamente a Nuevo Comienzo, porque esta es una palabra para la iglesia en el mundo, para todos aquellos que somos tus hijos. Señor, gracias porque tu palabra está siempre viva, siempre es eficaz, jamás deja de hacer lo que tiene que hacer en cada corazón, Señor. Y hoy hemos venido con hambre de ti, hambre de tu palabra. Necesitamos esa fortaleza que vienen, esos nutrientes espirituales que solamente están en tu palabra y que el Espíritu Santo los puede activar en nosotros. Señor, por eso unimos la palabra con el Espíritu. Y oramos, Señor, para que nuestro entendimiento sea abierto y atrás quede todo lo que interviene nuestra mente. Y que pueda, Señor, haber una libertad para entenderla y para recibirla. La decisión es nuestra, pero tú siempre vas a querer que seamos obedientes a tu palabra, porque en ella hay espíritu y hay vida. Señor, nos disponemos a oírte. Toma total control de mi persona y de todos los que estamos aquí y de todos los que están conectados. Que en este tiempo, en este momento, desde este momento, dejen de repartir la atención en todo lo que está alrededor y empiecen a enfocarse en lo que tú tienes para ellos hoy. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y el Señor le está hablando a sus hijos, a su pueblo. El Señor envía palabras para poder hablar a su pueblo, darle direcciones, mostrarle cuál es el camino a seguir o qué necesita que haga su pueblo. ¿Qué necesita el Señor que hagamos nosotros como hijos de Dios en este día? Mire, estamos a 1 de octubre del 2023, siglo XXI, ¿cierto? En este día el Señor tiene algo para decirnos, amén. Y la verdad es que nosotros vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, en un mundo, ¿cierto?, que no se sabe qué sucederá. O sea, se proyecta lo que puede suceder en 20, 30, 40, 50 años, pero no se sabe a ciencia cierta si esos tiempos van a ser más cortos o más largos. Estudiábamos con Josías el otro día en ciencias, ¿cierto? Y viene toda una unidad que habla acerca de los fenómenos globales que están ocurriendo en la naturaleza, ¿cierto? El calentamiento global, el efecto invernadero, todos estos términos que antes nunca estuvieron en nuestra boca. Jamás cuando yo fui al colegio me apareció en un libro de ciencias naturales el efecto invernadero, jamás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha ocurrido un deterioro en nuestra tierra y en nuestra naturaleza, que ha sido todo provocado por nosotros. Dios nos entregó un mundo maravilloso, un mundo perfecto, una naturaleza y un universo así cronometrado, pero como a reloj, sano, lleno de vida, con la capacidad de renovarse, pero nosotros le caímos como pirañas y usamos todos los recursos sin ni siquiera preguntarle al Señor, y generación tras generación, en pro del progreso, en pro de la industrialización. Tenemos un mundo que se proyecta de aquí a 50 años más, en realidad el 2050, con graves problemas de sustentabilidad, con una población que por todos lados se está tratando de restringir. Por todos lados, ¿cierto? Con todo tipo de mecanismos usados por los altos gobiernos para disminuir la población, ¿cierto? Para tratar de erradicar a la gente que no sirve o que no le sirve a ese progreso. Y eso ha sido siempre. Solamente que ahora estamos llegando a límites. A límites. Y la voz de los activistas se levanta. No, dice no sé cómo se llama, la Greta.
Ya. No, es que mi generación, yo quiero que mi generación tenga un lugar donde vivir. Yo quiero que mis hijos tengan un lugar donde vivir. Yo creo que es lo que todos queremos. ¿Cierto? Vivimos en un mundo de incertidumbre. No saben cuánto tiempo va a durar el agua dulce, no saben cuánto se van a demorar, ¿cierto?, en descongelarse los polos, así como va la cosa, ¿cierto? No hay seguridad económica o estabilidad, porque parece que cuando se está alcanzando una estabilidad, todo se les va a la porra, todo se les cae, ¿cierto? No hay certidumbre de qué va a pasar en el 2050. ¿Sí? Pero hay algo que es cierto. Hay una cosa que la palabra de Dios dice que sí va a suceder. Pase lo que pase en la naturaleza, pase lo que pase con la población mundial, pase lo que pase con los gobiernos del mundo, hay una cosa que va a suceder, y es que Jesucristo va a volver. Que Jesucristo regresa. Eso va a ser sí o sí. Estés tú vivo o ya estés muerto. Jesús va a regresar. Y lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia es: la hora ya es. Ya está más cerca que cuando creíste. Ya está más cerca que cuando creyeron tus padres. La hora ya es cuando el Señor Jesucristo vendrá nuevamente a la tierra. Y se van a desencadenar todos esos hechos que todavía no han ocurrido. Hay algo, ¿cierto? Hay una seguridad que todo hijo de Dios debe tener. Y es que Jesús va a regresar. Hay un suceso que toda la humanidad va a contemplar. Y es que Jesús va a regresar. Cuando yo era pequeña y mi madre me hablaba que un día va a volver el Señor, y me hablaba de la marca de la bestia, y me hablaba de que todo ojo lo verá, y me hablaba de todas las profecías del Apocalipsis, porque a mí no me leía mi mamá cuentos de cuna, a mí me leía el Apocalipsis antes de dormir. Así que imagínense los sueños que yo tenía. Y uno decía, ay, pero ¿cómo va a ser? Cuando uno le hablaba a la gente, y va a haber un sistema que los va a marcar a todos, tan loco. Ya todos tenemos el chip prácticamente, a todos ya nos tienen ahí puestos a través de las vacunas, ¿sí? Los ojos están ahora en todas partes. Ahora el mundo ya no es un continente, no es un país, es la globalidad. Es decir, lo que está pasando aquí, me podrían estar viendo en Alaska, en Rusia, ¿cierto?, en Cachiyuyo, al mismo tiempo, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Y mire, si Dios lo está diciendo, es porque tenemos que entenderla y tenemos que obedecerla. Amén. Entonces, para entender que Jesús vuelva, hay que hacer un contexto para entender hacia dónde el Señor me hizo poner los ojos en esta semana, ¿cierto? Debemos entender el contexto en el cual Jesús habló, una parábola específica, ¿cierto?, en el cual el Señor habló acerca de lo que iba a significar su venida para nosotros, ¿sí? Pero antes de poder entrar a esa parábola, debemos ver por qué Jesús lo dijo. Porque no lo dijo porque se le ocurrió en ese momento. Lo dijo porque venían sucediendo cosas. Y el contexto en el cual está la parábola de las 10 vírgenes, que es la que vamos a ver hoy día, es que Jesús estaba hablando acerca del futuro. Dentro de todas las cosas que Jesús les habló a sus discípulos, Él también les habló de las cosas que iban a suceder más adelante. Amén. Entonces, Él les habló a sus discípulos que tenían que estar preparados. Y en Mateo 24, del 3 al 14, dice lo siguiente, lo voy a leer súper rápido, pero es súper necesario que usted lo entienda. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?
Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero al final no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Vamos a leer hasta ese versículo. Luego vendrán más. Mire, de toda esta lista que Jesús dijo, ustedes quieren saber cuándo yo voy a volver. Miren, yo les estoy dando esta lista. Cuando estas cosas sucedan, ustedes tienen que decir: wow, es una señal. De toda esta lista, todo se ha cumplido. De esta lista todo se ha cumplido. El versículo 9 dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. ¿A quiénes? A nosotros, la iglesia perseguida. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. La apostasía. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. De todo lo que le leí, lo único que no se ha cumplido es que se logre predicar el evangelio en todo el mundo. Pero todo lo demás ya está con el ticket. Ya hemos visto las hambrunas, hemos visto las muertes, la pandemia, hemos visto cómo las naciones se levantan la una contra la otra, hemos visto cómo la iglesia se ha enfriado, hemos visto cómo los hijos de Dios le han dado vuelta a la espalda a Cristo, hemos visto la traición, hemos visto de todo, los terremotos, las inundaciones, los volcanes, la destrucción, la extinción de especies, el derretimiento de los polos, el efecto invernadero, todo eso Jesús lo dijo que así sucedería y así ha pasado delante de nuestros ojos. Entonces, si Jesús dice: yo vengo, ¿cómo no le voy a creer si ya está toda la lista tiqueada? Lo único que falta es que se termine de predicar el evangelio en todo el mundo. Este medio está ayudando a que eso suceda. El que estemos saliendo y que nos puedan ver en cualquier parte del mundo está ayudando a que Cristo venga pronto. Jesús viene por su iglesia. Cristo retorna por nosotros. Jesús dijo: yo no quiero que ignoren las señales porque necesitan estar atentos. Y el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia: no se olviden que Cristo vuelve. El retorno de Cristo tiene dos partes. La primera es el arrebatamiento, donde Él se lleva a su iglesia, pero la segunda es venir para reinar. Amén. Para reinar. Aleluya. Y uno creció escuchando que Jesús venía. Yo me acuerdo que una vez, no sé por qué razón, porque estaba muy chica, me quedé sola en la casa. A mí me da la impresión que los chicos no estaban, mi hermano, mi mamá debe haber salido a comprar en la esquina. La cuestión que en algún momento de mi vida me encontré sola y nunca había estado sola en casa. Yo creo de haber tenido como unos 6 años. Y no encontré a nadie, y yo llamaba a mi mamá, buscaba a mis hermanos, a la Lía, a Ismael en las piezas, no estaban. Y yo pensé que había venido el Señor y me había quedado. Y me dio un pánico, porque una de las cosas que mi madre inculcó en mi corazón es que yo podía irme con el Señor. Que si Él venía, yo podía irme con Él.
Pero la iglesia se olvidó que Jesús regresa. Hicimos décadas y décadas de evangelio, montamos ministerios, montamos nombres, hicimos grandes letreros, grandes luces. Y nos olvidamos que el Señor vuelve. Y vuelve para llevar a los que estén preparados para irse. Si usted anda fuera de la casa y llama y le dice, oye, ¿sabe qué? Prepara a los niños porque voy a pasar a buscarlo y salimos al tiro. O sea, no, ni siquiera me voy a bajar del auto. Tú tienes que estar lista con todos los niños y se suben y nos vamos. Y si esa persona llega a su casa, ¿cierto? Y los niños no están preparados, y la señora no está preparada, dice, no puedo esperar, y se va. El atado que queda en la casa. ¿Qué te has imaginado? ¿Por qué? Que los niños... Y yo te dije. Jesús dijo que iba a venir a buscar una iglesia que estuviera preparada para irse con Él. Estamos preparados para todo, menos para irnos con el Señor. Y Jesús viene. Jesús viene. Aleluya. Entonces, ahora sí podemos entender la parábola de las 10 vírgenes o las 10 damas de honor. Todos hemos estado en algún matrimonio, ¿cierto? Antes no se usaba el tema de las damas de honor acá en Chile. Eso lo trajeron los gringos. Vino desde Estados Unidos, el preparar las damas de honor o los jóvenes que acompañan al novio. Pero antes uno se conformaba con que hubiera un par de testigos y listo nomás, ¿cierto? Y se armaba la fiesta. Pero ahora tienen que estar las damas de honor todas vestidas iguales, con el mismo ramo, ¿cierto? Bueno, las damas de honor existían en el tiempo de Jesús. Y esta parábola, esta enseñanza que Jesús entregó a sus discípulos, tiene una gran enseñanza para nosotros hoy. Y es por eso que vamos a comenzar. Dice así, capítulo 25 de Mateo, versículo 1 en adelante. Dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Vamos a dejarlo hasta el 4, ¿sí? Jesús está contando una historia. A todos nos gustan los matrimonios, ¿cierto? Porque nos alegramos con los novios. Sobre todo si es alguien cercano a nosotros, nos alegramos, porque es un hermoso momento, ¿cierto?, que compartir. Para poder entender por qué estas mujeres vírgenes, ¿cierto?, que no tenían esposo, no habían tenido hijos, no habían tenido relaciones sexuales, por eso eran llamadas vírgenes, puras. ¿Por qué ellas andaban con una lámpara? Tenemos que entender cómo eran las bodas en el tiempo de Jesús, que eran diferentes a las nuestras, ¿sí? Y las costumbres nupciales de ese tiempo, ¿cierto? Contaban en que era parte de esta costumbre que el novio fuera a la casa de la novia para llevarla a su hogar, donde se realizaría la fiesta matrimonial. ¿Ya? O sea, la novia no llegaba a la iglesia antes que el novio. Eso es una costumbre occidental, no oriental. ¿Ya? La novia esperaba al novio en su casa, con sus padres, en el techo de sus padres, ¿sí?, bajo el amparo de sus padres. Y el novio salía de su casa a la casa de la novia, donde ella estaba lista, estaba linda, ataviada, ¿cierto?, para llevarla al lugar donde iba a ser la fiesta de la boda. Esa era la costumbre, ¿ya? Esa era la costumbre. Ahora, dice la historia que está contando Jesús, dice que había una boda, ¿cierto? Había una novia, había un novio y estaban las damas de honor. Las damas de honor no estaban en la casa de la novia, no estaban esperando con ella, ¿cierto? Pero el novio tenía que hacer un recorrido.
desde su casa hasta donde fuera que quedara la casa de la novia, tenía que recorrer el camino, ¿ya? Y era muy pintoresco en la forma, ¿sí? Dice, en uno de los versículos, ¿cierto? Dice, y salieron para encontrarse con el novio, ¿sí? En el versículo 1. Estas niñas salieron para encontrarse con el novio, ¿sí? Esta palabra novio de la Nueva Traducción Viviente, que la Reina Valera 60 aparece la palabra esposo, viene del griego nunfios, que significa desposado, ¿sí? Es decir, era un hombre que había hecho un pacto para contraer un futuro matrimonio. El desposado era el hombre que hacía un pacto con una mujer para realizar un futuro matrimonio. ¿Cómo era este desposorio? No era lo mismo una promesa de matrimonio que un desposorio, eran cosas distintas, ¿sí? Porque la promesa podía ser un acuerdo sin un compromiso formal, ¿ya? O sea, podían prometerse, ya nos casamos, ya nos vamos a casar, nos vamos a comprometer, decimos nosotros, ¿cierto? Pero una promesa se puede romper por cualquier cosa, ¿cierto? Puede faltar a la promesa o se puede quebrantar una promesa. Por lo tanto, una promesa de matrimonio no era algo formal en ese tiempo, ¿cierto? Era un compromiso informal que podía ser quebrantado, pero un desposorio, un estado de desposorio, era más que una promesa. Entre los antiguos hebreos constituía un pacto que era escrito y era firmado. Ese era el desposorio. A esto hace referencia esta parábola. Este novio había firmado un compromiso, ¿cierto? De que él se casaba con esa novia. Y eso era formal, eso era legal, era respetado, ¿sí? Ahora, el desposorio no se consideraba como un matrimonio como lo entendemos nosotros, ¿ya? Que se casa el novio con la novia, ¿cierto? El pastor o el curita les da la bendición, se supone que ya se casaron por las leyes civiles y esa pareja desde ese momento se va a vivir juntos, ¿sí? Bueno, el desposorio no era así, pues. El novio, ¿cierto? Firmaba, estaba el compromiso hecho, pero no se iba a vivir inmediatamente con la novia. Pasaba un año mínimo en el cual ellos estaban comprometidos, donde ellos estaban desposados, pero no vivían juntos. En ese año, este novio tenía que construir la casa en la cual iban a vivir. Él tenía que construir la casa donde iban a iniciar la familia con su novia. Qué bonito, ¿eh? Ahora se casan y te llevan a cualquier cuartucho ahí, hacinados totales. No, mamá me recibía en la casa. No, en ese tiempo había un orden. No se podían casar si no tenían una casa para vivir. Porque tenían que empezar a vivir de una manera distinta para ellos. Una familia, empezar de cero. Qué sabio el Señor. Si el tema lo tenemos nosotros, que tergiversamos todo lo que Él dejó bien hecho. Entonces, pasaba un año entre el desposorio y el matrimonio. Pasaba un año, ¿sí? Transcurría, ¿cierto?, un tiempo para que el que había desposado tomara por esposa a esa joven con la cual había hecho el pacto y claramente en la Biblia, en Deuteronomio también aparece allí que el hombre que había hecho el desposorio tenía que tomar después a esa mujer. No la podía repudiar. Si la repudiaba, era digna de muerte, ¿ya? Si él repudiaba a la mujer que había desposado, la dejaba expuesta a que la mataran. Ese fue el gran dilema, entre paréntesis, el gran dilema que tuvo José. Porque José estaba desposado con María, todavía no vivían juntos. Estaba en el periodo en que él tenía que construir la casa.
y María le sale que está embarazada, que va a tener al Hijo de Dios. Esa fue la gran contradicción. Entonces, ¿qué hizo José? Dijo, yo no quiero que a ella la maten, así que me voy a ir calladito y que se diga de mí lo que quieran, que la abandoné, que la dejé embarazada, lo que quieran. José era muy noble, porque tuvo miedo que le mataran a María. Entonces, esta costumbre funcionaba de esa manera. Y el desposorio terminaba siempre en la consumación del matrimonio. ¿Sí? Entonces, este dato es tremendamente importante para entender la parábola, para entender la historia que Jesús estaba contando. Ahora, según esta parábola y lo que Jesús estaba diciendo, este novio al cual estas damas iban a acompañar para que fuera a buscar a la novia, ese novio es Jesucristo, es un símbolo de Jesucristo, ¿sí? Y es un símbolo, ¿cierto?, de nosotros, las damas de honor. Son un símbolo nuestro. Recuerden que las parábolas eran historias que tomaban cosas comunes y corrientes y que el Señor armaba una historia para enseñarnos a entender con símbolos verdades espirituales que eran muy grandes para entenderlas, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el novio, ¿cierto? Y la iglesia es su novia. En 2 Corintios 11:2, dice, los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Ese prometí es desposar. Los desposé como una novia pura a su único esposo Cristo. Somos la novia de Cristo, tenemos un pacto con Él. Y así como el novio iba a buscar a la novia, ¿cierto? Nuestro Señor viene por nosotros a buscarnos. Amén. O sea que en este tiempo, ¿en qué periodo estamos? En el periodo del desposorio, donde no estamos viviendo juntos con el Señor, no estamos allá arriba todavía, ¿cierto? Pero estamos en el periodo en que Él está haciendo todo, preparando todo para llevarnos. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Amén. Entonces, en Hechos 1:11, se nos narra el momento en el cual Jesucristo, ya resucitado, regresa al cielo. Él había completado su misión, ¿cierto? Había sido el Salvador, había muerto y había resucitado, y ahora volvía al cielo. Y dice, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse, ¿cierto? Estos ángeles que aparecieron junto con Jesús, cuando Jesús se elevó, ¿cierto?, hacia el cielo para regresar a su Padre, dijeron, de esta misma manera que ustedes lo están viendo irse, Él va a volver a buscarlos a ustedes, ¿cierto? Así que no se queden mirando al cielo, porque Él va a volver. Tienen que seguir haciendo su vida, pero entendiendo y creyendo que Él va a volver. Amén. Gloria a Dios. Entonces la Biblia es clara en afirmar el regreso de Jesucristo. Porque como dice Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Tu pecado y mi pecado, ¿cierto? Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque Él ya hizo salvación, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Es decir, la salvación se completa cuando Él venga. Amén. Aleluya. Amén. No es que nosotros no seamos salvos. No se trata de eso, se trata de que la salvación se completa porque Él nos va a salvar de lo que va a pasar aquí en la tierra. Amén. Del juicio que viene, ¿cierto? Amén. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:18, el apóstol Pablo dice, así que anímense unos a otros con estas palabras. Y yo digo, a mí me da risa, yo me río con el Señor y yo le digo, en vez de animar,
Estas palabras le provocan pavor a la gente. O sea, deberían animarnos. Pero yo siempre digo, si cuando se habla de que Jesucristo va a volver, tú te pones nervioso, preocúpate. Si cuando hablamos que Jesús va a retornar a buscar la iglesia, a ti te da un miedo aquí, preocúpate, porque significa que no estás preparado. No estás preparado. Porque aquel que está preparado está tranquilo. Está esperando. O sea, si a mí me dicen que me van a venir a buscar para llevarme al paraíso, o sea, yo me preparo y estoy, pero ansiosa. Puedo estar ansiosa, pero no llena de miedo. Por eso que Jesús decía, es tan importante que se acuerden que yo vengo, que no lo tomen como que, como que esto es algo metafórico, porque últimamente, por ejemplo, para la Iglesia Católica todo es metafórico. El cielo es metafórico, el infierno es metafórico, hasta Cristo es metafórico. Pues ya, ¿dónde? Ya es mucho, pues. Si el cielo es real, el infierno es real, el diablo es real, Dios es real y es verdadero. Si Jesús dijo que venía a buscarnos, entonces Él viene a buscarnos, pues. No hay otra forma, aunque tú lo quieras ignorar, aunque tú digas, la pastora, ¿qué se tomó? ¿De cuál se fumó? No. No. Si Jesús lo dijo, entonces es verdad. ¿Por qué no lo voy a creer? ¿Por qué lo voy a ignorar? Ahí está. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos necios. Porque somos necios. Con querer ignoramos que viene el Señor. Entonces, ¿qué pasaba cuando iba el novio camino a la boda? ¿Qué pasaba en esas escenas? Cuando el novio salía de la casa, ya cuando el novio llegaba a buscar la novia, la encontraba, estaba hermosa, lista, resplandeciente. Y se me olvidó contarles la parte entretenida, que en el camino del novio, de la casa del novio a la casa de la novia, iba un cortejo, él no iba solo. Él iba caminando acompañado de mucha gente, ¿sí? Y esa gente iba haciendo fiesta, iban cantando, iban haciendo danza, no sé, era tremendo los festejos. Y había un personaje que iba delante del novio y iba gritando. No gritaba, no sé, por el gajo, no sé. Gritaba, el novio va a buscar a la novia, asómense, alégrense, el novio va a la casa de la novia. Iba hablando todo el camino, gritando. Y la gente salía a mirar, pues, igual que nosotros. Pasa algo en la calle, salimos al tiro a mirar, ¿cierto? A mirar, oye, mira qué bonito. Hoy el novio se ve precioso, tanta gente, uy, vamos, y se le añadía a la gente que quería. Los convidados de piedra, por ahí. Los paracaidistas. Y entonces todo el lugar se alegraba. No era solo la alegría de las familias que estaban por contraer, las familias que estaban entregando a los novios, sino que todo el lugar se alegraba de que estaba ocurriendo eso. Entonces cuando ya el novio llegaba a buscar a la novia estaba lista, no llegó el novio y la novia estaba en la ducha, toda chascona. No, la novia tenía que estar preparada, con su ropa limpia, su ropa de lino, ropas telas nuevas, no usadas, no viejas, con los mejores maquillajes de la época. ¿Saben lo que se le hacía a las mujeres para prepararlas? Se preparaban baños de pétalos de flores. Y ellas se sumergían en eso, y eso para prepararse eran por lo menos 6 meses que tenían que sumergirse en flores para que la piel tomara el olor, tomara el perfume, y ella fuera perfumada a entregarse a su esposo. No era así como que agarró la última peluquería abierta y se echó un abanito de gato y listo, no. Se preparaban con tiempo, la ropa que iba a llevar, las cosas que iba a llevar a la nueva casa, sus pertenencias, los regalos de sus padres. Lo mejor, lo más lindo, ellas cosían, bordaban,
preparaban las lanas, todo. O sea, la novia no se quedaba esperando así, ay, qué lindo me van a venir a buscar. Trabajaba, que se sacaba la mugre, porque se preparaba su ajuar. Y bonito, pues, si era importante la ocasión. Le daban la importancia que tenía. Entonces, cuando llegaba el novio, la novia estaba resplandeciente, hermosa, ansiosa ya de poder. Habían esperado un año, pues. Un año para poder estar juntos. Entonces imagínense cómo estaban esos corazones, contentos de que ya los tiempos se habían terminado, los tiempos de espera, ¿cierto? Maravilloso. Entonces el novio ahora volvía a salir. La novia salía de la casa de sus padres, no salía del departamento de la amiga, no salía, no sé, del hotel no sé cuantito, no salía de la calle, salía de la casa de sus padres. Y allí, ¿cierto? Era como un traspaso de autoridad. Hasta ese momento ella había estado bajo autoridad y cobertura de sus padres, pero desde ese momento ella pasaba a estar bajo autoridad y la cobertura de su esposo. Es decir, no quedaba desprotegida, quedaba cubierta. ¡Qué maravilloso! Entonces el novio salía de la casa de la novia y seguía la procesión, pues. Se le agregaban todos los que estaban en la casa de la novia. Así que imagínense el medio séquito que llevaban los novios, ¿sí? Y podían unirse en el camino todos los que quisieran para participar de la fiesta matrimonial. Tenían que tener buen presupuesto, ¿ah? Claro que sí. Esta escena es la que nos narra Jesús. Porque las vírgenes, las damas de honor, no estaban en la casa de la novia. Dice que estaban esperándolo a la pasada. Él iba a venir con la novia ya para irse al lugar de la fiesta, donde ya ahí era matrimonio la cosa, ¿cierto? Dejaba de ser desposorio, comenzaba el matrimonio. Entonces estas damas de honor estaban esperando la pasada del séquito aquí, de toda la gente que iba con los novios. Y ellas estaban vestidas para la ocasión, obviamente, porque no andaban andrajosas, ni cochinas, ni pimientas. No, estaban preparadas. ¿Por qué hace alusión de lámparas? Porque las bodas, por lo general, las fiestas eran de noche. Entonces, en ese tiempo no había energía eléctrica, no había luminarias, no había focos LED ni nada. Cada uno que se añadía tenía que llevar su propia luz. Entonces ellas tenían que tomar una lamparita, que podían ser de muchos materiales, ¿cierto? La greda, la loza, podían ser de diferentes diseños de metal, pero el combustible era uno, aceite de oliva. Ese era el combustible de la época para la iluminación. Entonces ellas tenían que preparar sus lámparas, llenarlas con aceite, ¿cierto? Y esperar que pasara la procesión, pues, para seguirla. Y estas 10 damas de honor, Jesús está diciendo que 10 de ellas tenían lámpara. Las 10 tenían aceite, pero 5 tenían aceite extra. Y ese es el punto. Todas estaban en la misma posición, todas eran invitadas, todas estaban lindas, todas estaban contentas y ansiosas de participar. Todas tenían lámpara, todas tenían aceite, pero eran 5 que dijeron, ¿y si el novio se demora? ¿Qué hacemos si se nos apaga la lámpara? Voy a llevar una botellita extra. Previsoras, pues. Sabias, dice la Biblia, prudentes, ¿cierto? Y entonces ellas se pensaban unir a todo el grupo que venía con antorchas, ¿cierto? Que venían cada uno con sus propias lamparitas, ¿sí? Con sus medios de iluminación. Y ellas iban a necesitar alumbrarse para poder unirse, porque iban a escuchar que iba a pasar de lejos. Entonces, cuando escucharan, ¿cierto?, el alboroto, a lo mejor eso estaba a 2 cuadras, a 3 cuadras. ¿Cómo llegaban si no tenían luz para alumbrarse?
tenían que tener luz para llegar a donde estaba pasando el novio. Y ellas querían entrar a la casa de la celebración, pues de la fiesta, ¿sí? Entonces, esta era la situación que nos narra el Señor. Ellas esperaban esa comitiva para poder unirse, para acompañar al novio hasta la casa del novio que había preparado, esa casa que se demoró un año en hacer. Esa era la casa de la fiestoca, esa era la casa de la celebración, ¿sí? ¿Está tomando asunto? Todo es un símbolo, ¿cierto? Entonces, ellas tenían que estar preparadas con sus lámparas listas, de tal forma que cuando escucharan el alboroto lejos ellas pudieran llegar a tiempo, pues. Ahora, según esta parábola, ¿cierto? Estas vírgenes nos representan a nosotros. Todos estamos convidados a una celebración. Recuerda que Jesús, a través de esta parábola, Él mismo se está poniendo como el novio, ¿sí? La iglesia es la novia y las damas de honor son los invitados también, ¿cierto? Y nosotros somos invitados a participar de una celebración que se llama las bodas del Cordero. ¡Hay fiesta! ¡Hay fiesta! Uno piensa, el José me dice, oye mamá, y arriba va a ser aburrido. Me dice, oye mamá, va a haber play. Oye mamá, va a haber esto y esto otro. Y yo le digo, mira, no sé si va a haber, pero que va a haber fiesta, sí que va a haber fiesta. Porque se va a provocar, eso es lo que tiene que suceder pronto, que Jesucristo como el novio se una con su novia, que somos nosotros, la iglesia. Dios no encontró ningún ejemplo que equiparara el amor, la entrega y lo hermoso para comparar, ¿cierto?, la unión de Jesús con la iglesia, que el matrimonio. Amén. Él lo comparó con el matrimonio para que lo pudiéramos entender. Así como un hombre y una mujer deciden, se enamoran, ¿cierto? Deciden formar un proyecto juntos y se esfuerzan, se casan, forman su familia, y ahí hay una entrega, hay un amor, hay un sacrificio de por medio, ¿cierto? Así Dios quiere que nosotros entendamos cómo es la unión entre Jesús y la iglesia. Así de estrecha, así de íntima. Cuando yo me casé con mi esposo, yo amo mucho a mi mamá, pero mi mamá no fue a la noche de boda. Cuando yo me casé con Yuri, ¿cierto? Estuvieron todos en la fiesta, pero después nos fuimos solos a la luna de miel. Yo no me llevé ni a mi hermana, ni a mi hermano, ni él llevó a su papá. Porque es un tiempo a solas, es un tiempo de intimidad, un tiempo de estar juntos, ¿cierto? Entonces, Jesús está diciendo de esa forma, como un esposo ama a su esposo, la esperó, le preparó la casa, le hizo todas las cosas bonitas, la honró. Así es como Jesús les ama a ustedes. Así es como Jesús nos anhela a nosotros y quiere estar para siempre con nosotros. Pero en este momento el novio no está aquí. El novio está en el cielo. Jesús está en el cielo en este momento, reinando a la diestra de su Padre. Aleluya, con poder y con gloria. Amén. Gloria a Jesucristo. Pero la novia está aquí, somos nosotros. ¿Qué va a hacer el novio? ¿Se va a quedar para siempre arriba? Él va a venir a buscarnos. Es lógico que Él va a venir a buscarnos para que estemos para siempre con Él. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia del Señor debe estar preparada porque el novio va a venir a buscarnos. Estamos esperando a nuestro esposo para que venga. Y se termina el desposorio, se termina este tiempo que hemos estado lejos. Desde que Él regresó, después de su resurrección. Se termina el tiempo del desposorio y comienza la boda. Con la fiesta, por supuesto.
¿cierto? Qué maravilloso. Uno se ríe porque yo pienso mucho en la fiesta, pero es que yo he podido escuchar muchos testimonios de hermanos y hermanas, pastores, siervos del Señor, a los cuales el Señor les ha revelado vistazos de lo que va a ser, porque han tenido sueños o visiones. Y esa cena de las bodas del Cordero es algo maravilloso. Me acuerdo de una oportunidad, un hermano que contaba que el Señor lo había llevado a presenciar ese lugar. Decía que la mesa era como la mesa de club que conocemos los chilenos, ¿cierto? Una mesa que no tiene fin, así que tú ves el comienzo pero no sabes dónde termina. Pero la particularidad era que él se acercó a esa mesa, se sentó y tú cuando te sientas a una mesa, tú ves a los que están alrededor, ¿cierto? Si fuerzas la vista, ves hasta un poquito más allá, pero llega un momento donde tú ya no distingues la persona de más lejos. Él podía distinguir hasta la última persona. Podía ver sus rostros de todos los que estaban allí. Otra hermana fue llevada y Jesús le decía, mira, ya tengo la mesa preparada, las bodas están casi listas, pero mi novia no está preparada. Y ella veía la mesa, pero con los manjares más preciosos, los cubiertos de oro, el de la excelencia máxima, la cena, la comida servida, todo ya en movimiento, pero la novia no estaba preparada. Entonces, ese hecho no es metafórico. Yo lucho contra eso, porque se ha tratado de hacer creer que la Biblia son puras leyendas, puros mitos, puros cuentos de vieja, y la Biblia es verdadera. Mira, yo una vez le escuché a un evangelista de Estados Unidos que dijo lo siguiente. Dijo, si tú eres hijo de Dios y tú no crees que a Jonás se lo tragó un gran pez, entonces tú no puedes creer en que Jesucristo murió por ti. Porque si tú dejas de creer una sola cosa sobrenatural que está en la Biblia, entonces se te niega toda la palabra. Si tú no crees que existen esas bodas en el cielo, que esa celebración está siendo preparada, entonces ¿con qué fe puedes decir yo soy salvo? La palabra hay que creerla completa. La palabra te muestra en el mundo espiritual el poder de Dios, lo que tus ojos físicos no pueden ver. Y si tú no lo ves, no significa que no existe. Tú no puedes ver. Si yo estaba embarazada del Bernabé y de José y yo me miraba la guata, yo no lo podía ver. Pero eso no significaba que no estaban. El hecho de que tú no veas a Dios no significa que Dios no existe. Él sí existe. Él sí es real. Él sí te está esperando para salvarte y para darte vida eterna y que tengas una cabida ya en esa boda. Amén. Que tengas un lugar, un puesto con tu nombre y tu apellido. Y puedas participar de su alegría y de estar para siempre con el Señor. Gloria a Dios. La iglesia debe estar preparada para cuando Cristo venga. No importa cuánto avancen las tinieblas, no importa cuán terrible sea el panorama, no importa todas las incertidumbres de las cuales hablamos cuando empecé la predicación, no importa, la iglesia tiene que estar preparada. Tienes que saber vivir como si fueras a vivir 100 años más. Y estar preparado para que el Señor te venga a buscar en 10 minutos, media hora. Muchos dicen, y alguien decía por ahí, ¿qué pasaría contigo si supieras que tienes 1 hora de vida? ¿Qué pasaría contigo si Dios viniera y un ángel te dijera, ¿sabes qué? Tienes 1 hora de vida. ¿Qué harías tú? En ese tiempo esta pregunta se tiró así a un público mixto. Yo decía, no, me iría a pasar los chanchos con la tanto. Me tomaría todo el whisky que puedo. Y así, o sea, el desenfreno tal, o sea, reviento la hora de vida en placeres, en deleite.
Pero ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que en una hora más viene Cristo? Ese pensamiento debe estar todos los días cuando abrimos los ojos. Este puede ser el día en que Jesús viene a buscar a su novia. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo lo espero? ¿Qué hago? ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Nos mandó a predicar el Evangelio. Nos mandó a ser discípulos. Nos mandó a orar por los enfermos. Nos mandó a liberar a los cautivos. Nos mandó a mostrar el año agradable del Señor. A anunciar sus misericordias. O sea, esa hora de vida habría que ocuparla en eso, yo creo. Pero como nosotros creemos que tenemos la vida comprada, no importa. Vivo mi vida tranquilo. Recuerde, las 10 mujeres estaban convidadas. Las 10 mujeres estaban preparadas. Las 10 mujeres tenían lámpara y tenían aceite. Pero solo 5 lograron el cometido al final, ¿cierto? Entonces, necesitamos nosotros, mire, Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, las tinieblas han crecido, las vemos a nuestro alrededor, pero viene el día de la salvación. Amén. Viene el día en que vamos a ver al Hijo de Dios. Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo teniendo 19 años, teniendo 19 años y habiendo pasado una experiencia muy fea, que me hizo mucho cuestionar mi fe. Recuerdo que en una noche yo tuve un sueño, y es que el Señor a uno lo vuelve al centro de muchas formas, y a mí me volvió al centro con un sueño. Y en ese sueño yo veía el momento en que Jesús venía. Estaba en una calle llena de gente, y de pronto escuchaba trompetas en el cielo, ¡guau! Así como el chofar del Sergio. Sergio, ¿podía hacer sonar tu chofar? En serio, ¿puedes poner ahí el ringtone? Porque ese donde suena, yo pienso que viene el Señor. De verdad que sí. Hace que suene. Estábamos en una fiesta y sonó. Estábamos ahí en una celebración y sonó el chofar. Y dije, vamos, Señor, vámonos para arriba. Alguien que lo llame al Sergio para que le suene ahí. Ahí está. Van a sonar las trompetas. Las vamos a oír. De hecho, hay mucha gente que ha reportado sonidos de trompeta en diferentes partes del mundo. Hay actividad en los cielos. Algo está pasando. Se está preparando la venida del Rey. Y un día vamos a escuchar esa trompeta y vamos a saber que es nuestro Señor que viene por nosotros. Y yo escuchaba esa trompeta, pero era tan rápido lo que sucedía, que yo escuchaba la trompeta y de un momento a otro yo me veía que estaba fuera de la tierra. Y sabe que el movimiento de alzarse era como que a uno lo tomaban así. Era tan grande que yo veía que otras personas se estaban yendo al mismo tiempo conmigo, pero se desfiguraban porque era como que las figuras se alargaban de lo rápido que íbamos. Era un efecto visual. Y así, pero tan rápido que yo miraba para abajo y veía la tierra, la esfera celeste, quedando abajo y cada vez más pequeña y yendo hacia arriba. Esa fue la escena. Y con eso yo entendí que no podía perder el tiempo en la escena. Que tenía que estar preparada. Porque en un momento así, como dice la Biblia, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, ya no vamos a estar más acá. ¿Quién se quedó? Yo le digo, Señor, de verdad que yo no me quiero acordar de quién se quede. Yo no quiero acordarme ya cuando llegue contigo si se quedó el Bernabé, el Yuri, si se quedó la Lía, si se quedó la Marcia, si se quedó la Fetza. No quiero acordarme, porque el dolor, si se quedaron mis hijos, si se quedaron tus hijos, yo creo que el Señor nos va a borrar eso.
Porque para vivir toda la eternidad, con eso no sería vida. Pero eso va a suceder. Yo a veces, ¿saben lo que he pensado? Y yo soy muy terrenal, o sea, soy muy práctica. Yo digo, Señor, cuando venga el Señor nos iremos todos. Hasta yo de repente digo, Señor, yo voy a estar preparada para ese momento. Y yo digo, Señor, ¿y qué pasa si mis hijos se quedan? Porque ellos son grandes y ellos tienen que velar por su vida espiritual. ¿Qué pasa si los hermanos se quedan? ¿Qué va a pasar con los hijos de mis hermanos que yo sé que no están ni ahí con Dios? ¿Qué digo? ¿Qué le digo? ¿Los preparo? Le digo, mira, la cuenta corriente es esto, tú tenés que hacer esto, te vas a quedar solo, el Señor ya no va a estar, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí, vas a tener que tratar de sobrevivir, los preparo. Le digo, pero ¿cómo los voy a entrenar para quedarse? Tengo que entrenarlos para que se vayan. Una persona también de la iglesia donde yo crecí decía lo siguiente: hermano, le decía el pastor, busque al Señor, venga a la iglesia, no sea tan orgulloso, hermano, venga a la iglesia, congréguese, sirva a usted una persona útil. No, es que estoy metido con mi vida, no, es que me voy a trabajar, no, es que esto y esto y esto y esto. Y muchas veces yo fui testigo como el pastor le insistió, el pastor Juanza, ellos lo conocen, cómo le insistió a este hermano, hasta que en un momento le dijo, ¿saben qué le dijo? Porque el pastor le decía, el Señor va a venir a buscar a su pueblo, y usted, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Se va a quedar? ¿Acaso no quiere irse con el Señor? Y él, ¿sabe lo que dijo? No importa si me quedo, no importa, si total igual va a haber una chance después para arrepentirse. Así, tal cual, yo quedé impactada. ¿A qué chance se habrá querido referir? Porque los que se queden aquí van a quedar a vivir el juicio de Dios. Sí va a haber una chance, la última, pero va a ser a través de la muerte. Porque solamente se van a salvar de la tribulación y de la gran tribulación aquellos que no negaron a Jesucristo cuando los pusieron delante de la persona que los iba a matar. Dice la Biblia, y vi una multitud de ropas limpias, dice, de ropas blancas, dice Juan en el Apocalipsis. Y pregunté, ¿y quiénes eran ellos? Ellos son los que salieron de la gran tribulación, los que por muerte lograron salvación, pero porque los mataron. No es más fácil prepararse, guardarse, vivir para Cristo, que tener que pasar por los dolores que el Señor dijo que eran el principio de dolores, todo lo que hemos estado viendo. Nosotros necesitamos alumbrar nuestro camino como las vírgenes. Y la forma de alumbrar es con el Espíritu Santo. El aceite que contenían las lámparas era aceite de oliva, y el aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo. La lámpara se puede decir que eres tú mismo, porque el Espíritu Santo se supone que mora en ti, o sea, no se supone, perdón Señor, no mora en ti. Que no le hagan caso es otra cosa, pero mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti y tiene que estar encendida tu lámpara. ¿Cómo enciendo la lámpara de mi corazón con el Espíritu Santo? A través de mi relación con Dios. No tengo otra forma, no puedo ir a comprar aceite a la esquina. El único que puede llenar mi vaso es el Señor Espíritu Santo. Pero eso se va a provocar cuando yo me encuentre con el Padre y con el Hijo. Cuando yo tenga ese tiempo para hablar con mi Padre Celestial y tenga ese tiempo de encontrarme con el Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, mira, Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales.
mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo, el que transforma este cuerpo mortal, es el Espíritu Santo el que está operando en nosotros para ser nuevas personas de nosotros, más parecidos a Jesús. Amén. Que es el deseo del Padre. Entonces depende de nosotros recibir una unción fresca. Depende de ti y de mí que todos los días esa lamparita tenga aceite. El único que la puede vertir es el Espíritu Santo. El único que te puede llenar es Él. Pero para eso tú tienes que encontrarte con Él. Amén. Tienes que encontrarte con Dios, pasar tiempo en su presencia. Mientras mayor tiempo pases con Dios, mayor será tu carga de aceite. Entonces, dice en el versículo 5, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y todas se durmieron. Pucha que se demoró el novio. Estaban con sus lamparitas listas, pero se sentaron porque ya les dolían los pies y se quedaron todas dormidas porque tardó mucho. La iglesia dice, no, si falta mucho para que venga Cristo. Claro. Hagámonos una siestecita aquí, durmamos un ratito mejor, así estamos más despiertos cuando llegue. Entonces, hay momentos en los cuales, ¿cierto? En los cuales la venida del Señor parece tardar mucho. Tanto que podemos pensar que va a tardar mucho más aún Jesucristo por venir a buscar a su iglesia. Si bien es cierto que Jesús mismo dijo que la hora ni el día ninguno lo sabe, solo su Padre. Si nosotros revisamos la lista que Él dio en el versículo 24 de todas las profecías cumplidas, eso significa que ya queda muy poco tiempo. Y que al Señor le interesa que nosotros podamos aprovechar el tiempo que nos queda. Y prepararnos. Ahora, hay que tener suficiente aceite, como esas 5 vírgenes sensatas y sabias, ¿cierto? Ellas habían llevado aceite extra, por si acaso. Así es. Hay momentos en los cuales podemos sentir cansancio, agotamiento, porque el camino se hace largo, porque la espera no termina nunca, ¿cierto? Pero debemos tener suficiente aceite en nuestras vasijas para esperar mucho tiempo si es necesario, ¿sí? Para que nuestra lámpara no se apague. No podemos dejar de buscar al Señor, porque en el momento que dejamos de buscarlo, ¿qué sucede? Nos apagamos. Esto es lo mismo que esto. Si yo desenchufo aquí, ¿qué pasa? Se apagaron los focos. Si yo dejo, ¿cierto?, de buscar al Señor, es como que me desenchufé. Ya no tengo luz, ya no tengo aceite. No nos puede pasar más eso, ¿cierto? ¿Qué pasó? Lo siguiente, estaban todos durmiendo. Estamos por terminar. Dice que a la medianoche, o sea, no fue a las 8 de la noche ni a las 9:30, fue a las 12 de la noche que se escuchó un gran grito y un alboroto, y entonces se despertaron por el alboroto. Y el grito era, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. El caballero que iba adelante, pues, gritando que se las pelaba. Yo creo que ya estaba así como yo, ¡ay, vengan! ¡Ya viene el novio! ¿Cierto? Porque llevaba mucho rato hablando, igual que yo. Me siento identificada. ¿Y qué sucedió? Que dice que todas las damas de honor se levantaron y prepararon las lámparas, pues si tenían que ir hasta donde estaban escuchando los gritos. Entonces las 5 necias se dieron cuenta de su llamita, ya estaba, que se apagaba. Habían esperado mucho, se había gastado el aceite. No daba mucha luz, porque ya se estaba extinguiendo su llamita, ¿cierto? Y ellas
le dijeron las 5 necias le dijeron a las sabias: por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas ya se están apagando. Convídame un poquito. Oye, convídame un poquito. Yo sé que tú andas con más aceite. Convídame un poquito para que yo alcance a llegar allá. Porque el novio ya va camino para la boda. Sin embargo, las sabias que no dejaron de ser sabias, que así como se habían llevado aceite extra, ¿cierto? Ellas contestaron: ¿saben qué? No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. O sea, si nosotros les repartimos, nos quedamos nosotros sin la suficiente cantidad para poder llegar. O sea, a todas se nos va a apagar la lámpara. Entonces, les recomiendo que vayan rapidito, busquen dónde pueden comprar más carga de aceite. Y como ya va pasando el novio, ustedes van a escuchar, así que se unen nomás después. Las 5 sabias partieron con su lamparita, las rellenaron y se fueron detrás de la procesión. Pero las otras 5 tenían que encontrar abierto un almacén a las 12 de la noche donde poder comprar aceite. ¿Cuánto se demoraron? La Biblia no dice cuánto se demoraron, pero sí se demoraron mucho, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Sucedió que, sin embargo, dice, perdón, en el 10, pero durante el lapso en que ellas se fueron a comprar el aceite, llegó el novio, o sea, llegó a la casa donde iba a ser la fiesta. Llegó el novio, y cuando ya llegaba el novio, se terminaba la procesión, todo. Llegó el novio, entonces las que estaban listas, obviamente, entraron con él a la fiesta de bodas. Y se cerró la puerta con llave. O sea, ni siquiera le dejó así entreabiertito, no. Cerrado con llave. Es decir, los que no estaban listos se quedaron afuera. Entonces, dice en el versículo 11, más tarde, o sea, mucho más rato de ese momento en que entraron y se cerró la puerta, ¿cierto? Dice que cuando regresaron las otras 5 damas de honor se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta, Señor, ábrenos, llegamos, ya tenemos el aceite, ya llegamos, ábrenos, Señor, no nos queremos perder la fiesta. Pero él les respondió: créanme, yo no las conozco. Esa sí que fue cortada. Yo no las conozco. No estuvieron preparadas, no estuvieron listas. ¿Sabe que llegar atrasado era una ofensa? Llegar tarde era una falta de respeto. Por eso que se cerraba la puerta con llave. Y esas 5 vírgenes vestidas para la boda, con lámpara, con aceite comprado recién, preparadas, ansiosas y bellas, se quedaron afuera. ¿Cómo terminó Jesús esta parábola? Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Tenemos que estar alerta. Por más que ellas lograron conseguir aceite, ya no servía. Jesús va a venir. Y que Dios permita que todos nosotros nos vayamos. ¿Sabe que nosotros siempre con Yuri nos reímos porque cuando hacen una película de el rapto, el arrebatamiento, que Jesús viene, siempre los pastores se quedan? Siempre se ve que se quedan. Y la gente corre porque cuando sucede el rapto y las personas empiezan a desaparecer en todo el mundo, los niños desaparecen así ante la vista de todos los demás, los que eran hijos de Dios saben de qué es lo que está pasando. Entonces corren a la iglesia para ver si alguien más se quedó. ¿Y a quién encuentran? Al pastor. Y en una película era tragicómico así, porque le decía, el chico le decía: pero pastor, usted era quien nos enseñaba a nosotros qué te iba a pasar. Usted era quien nos decía que cuidáramos nuestra vida. Yo nunca lo quise escuchar y yo entiendo que yo
me quedé. Pero ¿y usted, pastor? Y él le decía, es que descuidé mi viña por cuidar la viña de los demás. Sale, vaya. Ante la vista. Ya que ver. Pero yo sé que muchas veces la vida espiritual se descuida por cuidarle la vida espiritual a los demás. Y eso a veces nos pasa incluso a los padres. Estamos tratando de meter a los hijos al reino así, pero a todos, o sea, empujones, ¿cierto? A la buena o a la mala. Pero ¿saben qué? En ese desgaste nosotros nos vamos quedando detrás. La salvación es personal. La invitación es para todos nosotros. Jesús se va a unir a su iglesia. Jesús se va a unir en el cielo. Nunca jamás nos vamos a volver a separar de Él. Mira, Juan 14, 1 y 3. Juan 14, 1 y 3. Yo quiero que escuche esto. Porque Jesús dijo acerca de ese momento en el cual Él nos iba a llevar. Déjenme encontrarlo. Yo pensé que lo tenía anotado y no lo tenía. Jesús dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¡Aleluya! Jesús dijo, yo voy a volver porque yo los voy a llevar a donde yo vivo. Este es el desposorio, pero nos va a llevar a la casa que nos preparó. Amén. En su gloria, amén, en los cielos. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos. Ya no podemos perder nuestra vida espiritual. Si te estás desgastando por meter a alguien al reino, ¿sabes qué? Ora al Señor y entrégalo en sus manos. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y aún sea con llanto, sea con dolor, sea con pérdida. Todo eso es terrenal y es momentáneo. Pero no lo podemos comparar con perder la vida eterna. No lo podemos comparar con una eternidad. Y tú tienes que ser parte de esa eternidad. Nosotros tenemos que ser parte de esa eternidad. Yo le digo a Yuri, no nos podemos quedar, Yuri. Y yo le he dicho al Señor, me sacaba la mugre por tu iglesia. Y que yo me vaya a quedar por culpa de ellos, eso yo no te lo acepto, le digo yo al Señor, pero es broma, ¿cierto? Es broma. Pero hay que cuidar la vida espiritual. Porque no sabemos en qué momento va a llegar. ¿Qué va a pasar con tus hijos? Qué dolor. Yo pienso en mi familia. Pienso en la familia extendida. Porque que uno creció en un lugar cristiano, pero de ahí nacieron hijos, y se va desgranando el choclo. Y algunos de esos granitos no son cristianos. Algunos de esos granitos no están siguiendo al Señor. Y es doloroso. Pero ahí es donde tenemos que apelar al Señor, a esa gracia salvadora y decirle, Dios mío, acuérdate de ellos, rodéalos, estórbalos, no los dejes caer, no los dejes que se alejen tanto de ti que después no haya punto de retorno. Llevemos al Señor nuestras oraciones y las cargas que tenemos, pero no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Es lo más valioso que tenemos y somos responsables delante del Señor. Pongámonos de pie para que oremos al Señor. Nada de eso vamos a poder vivir, no vamos a tener acceso a la vida eterna si primero no somos hijos de Dios. Nada del cielo y nada de lo que el Señor preparó lo vamos a poder recibir si no le decimos a Él que nos perdone. Si no le decimos a Él que queremos ser hijos de Dios. Y yo sé que ahí a través del internet puede haber alguien que jamás ha recibido al Señor
Y aquí puede haber alguien que nunca ha tenido un encuentro con Dios y lo ha ignorado toda la vida. Pero va a llegar el momento en que sí o sí tus ojos verán al Rey. El tema es en qué vereda lo vas a ver. Lo vas a ver en sus brazos de amor o lo vas a ver como tu juez. Hoy es día de salvación. Yo quiero que usted comience a orar allí. Porque Dios es bueno y ha permitido esta oportunidad para decirte, para decir a algunos, oye, yo quiero salvar tu alma. Yo quiero que seas mi hijo. Quiero perdonar tu pecado y quiero transformar tu vida. Y a otros nos ha venido a decir, necesito que te prepares. Necesito que me tomes atención. Necesito que esta palabra te cale y te recontracale hasta los huesos. Señor, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Dios, y tu palabra es tan clara. Te agradecemos tanto, Señor, que de una manera tan maravillosa, tan buena, nos enseñas las cosas espirituales. Tú contaste esta parábola porque te preocupaba la vida de tus discípulos. Tú contaste esta historia para que todos nosotros pudiéramos entenderla, las cosas espirituales. Señor amado, gracias, porque tú eres nuestra salvación. Un día vinimos a ti, Señor, y entregamos todas nuestras cargas y nos despojamos de toda la mugre que teníamos. Y decidimos, Señor, que tú nos limpiaras de adentro hacia afuera. Y te reconocimos como Señor y Dios de nuestra vida. Y desde ese momento hemos visto y conocido de tu amor, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque en tu gran amor has preparado un lugar para que vivamos contigo. Porque en tu gran amor y sabiendo que este mundo va a recibir el castigo y el juicio por haberte rechazado, por haber rechazado el amor de Dios manifestado en Jesucristo su Hijo, por haber rechazado la forma de vivir contigo, Señor. Este mundo va a ser condenado, pero tú no nos quieres hacer pasar por eso. Amén, sí, Señor. Tú nos vas a venir a buscar. Tú vienes a buscar una novia hermosa, limpia, resplandeciente, sin arruga y sin mancha en su vestido. No se ha quedado viviendo del pasado, sino que todos los días se renueva. Y además guarda la comunión contigo. Así es, Señor, si hemos estado alejados de ti, perdónanos. Si no te hemos dado la importancia que tienes, si hemos olvidado que tú vas a volver y nos enredamos en las cosas de este mundo, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Queremos ser como esas damas de honor, sabias y prudentes, que pudieron entrar a la boda, que vivieron el gozo de la celebración. Señor, todos estamos invitados. Permite, Señor, que el Espíritu Santo empiece a limpiarnos, empiece, Señor, a adornarnos, empiece, Señor, a prepararnos para ese momento en que nos vamos a encontrar con Dios. Y va a ser tan rápido que ni siquiera vamos a poder pensar, Señor. Va a ser tan rápido, en un momento aquí y en el siguiente viendo tu rostro, sin que medie muerte de por medio. ¡Qué maravilloso, Señor! Gracias. Esperamos tu regreso, Señor. Pero también nos afligimos por todos aquellos que están rechazando tu voz. Por todos aquellos, aún parte de nuestra familia, que han endurecido su corazón frente a las buenas noticias del Evangelio. Aquellos incluso que han caminado con nosotros como nuestros hermanos en la fe, pero que jamás se han preocupado de su vida espiritual, que les ha dado lo mismo si crecen o no crecen, que han abrazado el pecado una y otra vez, que como dice tu palabra, que aunque es fuerte, el perro vuelve a su vómito, de donde tú lo sacaste han vuelto. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de nuestros familiares, Señor, que en este momento, si tú vinieras, se quedarían. Ten misericordia aún de nosotros, Señor.
y permite, Dios, que esta palabra nos pueda ordenar la mente de tal forma que nunca nos olvidemos que tú estás por regresar. Así es. Señor, no es con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros que podemos mantenernos santos, puros, apartados del pecado, porque en medio de la prueba tú nos vas a ayudar, porque cuando venga el tentador tú vas a estar allí recordándonos la palabra, porque cuando, Señor, Satanás nos quiera atacar o quiera arrebatar cosas, tú nos vas a defender, tú vas a ser nuestro guardador, nuestro escudo, tú vas a ser que nos va a poner el impulso en el corazón de seguirte a ti hasta el final. Señor, gracias, porque este trabajo y esta labor no es de nosotros, es tuya en nosotros, Señor. Es del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros abrimos nuestro corazón hoy día y te pedimos, Señor, prepara nuestro caminar. Ayúdanos a prepararnos. Así como esas damas de honor tomaron aceite extra. Que nunca nos quedemos escasos de la unción de tu Espíritu. Que todos los días vayamos a buscar ese aceite. Todos los días en tu presencia nos encontremos contigo. Tu palabra nos aliente, tu palabra nos dé fuerza. Y el Espíritu Santo nos revele esa palabra y esa voluntad